Ya les voy a hablar de la celebración de las alboradas de anoche. Bueno, terminaron esta madrugada en Medellín y en Cali. Hay una noticia de última hora y es que esta mañana volvió la guerra a la franja de Gaza. La tregua temporal entre Israel y Hamás se rompió y el ejército israelí reanudó de inmediato operaciones y bombardeos que dejan ya en apenas un par de horas 32 muertos. A esta hora están sonando sirenas en todo el territorio israelí alrededor de la franja de Gaza y los ataques son fundamentalmente al sur de la zona. Qatar, que ha sido un gran mediador entre Israel y Hamás, le está pidiendo a la comunidad internacional actuar con rapidez para intentarle poner freno a esta violencia, repito, tras la reanudación de los bombardeos israelíes. En Colombia, también hablando de guerras, la Corte Constitucional, en una decisión de anoche, le salvó al presidente Petro su polémica ley, la de la paz total, que fue aprobada hace un año, pero le pone unos límites gigantes. El presidente, por ejemplo, no podrá negociar un sometimiento, no podrá definir los términos de un sometimiento a la justicia sin que pase por el Congreso, que quiere decir tendrá que presentar una nueva ley de sometimiento a la justicia, que ya es un golpe suficientemente grande, pero la Corte también le pone punto final a un tema polémico, inclusive cuando el hermano del presidente Petro, Juan Fernando, el año pasado visitaba cárceles y prometía que no habría extradición. La Corte es clara, determina que no podrán darse excarcelamientos bajo el argumento de participar en diálogos o negociaciones de paz. El presidente no podrá levantar órdenes de captura sin una valoración y aval de la Fiscalía, que en este caso, con este fiscal sería imposible, con la próxima que venga seguramente más probable. No habrá levantamiento de órdenes de captura sin que haya pruebas claras de la voluntad de paz de real y sometimiento. Y le cierra las puertas para que el presidente nombre voceros de paz a grupos de organizaciones sociales. Es decir, el presidente Petro no podrá sacar de la cárcel a muchachos de primera línea, que fue una promesa que hizo en campaña y en el momento de su elección. Sobre las zonas de ubicación para grupos armados que negocian la paz, dice la Corte que solo se pueden establecer en una etapa avanzada del proceso. Ya viene la explicación de qué significa este golpe, un poquito de garrote y un poquito de zanahoria, al evaluar en la Corte Constitucional el tema de la ley de paz del presidente Petro, una ley que por otro lado está resquebrajada, no se cumplió en México la instalación del quinto ciclo de negociaciones, al que viajaron el nuevo comisionado y los delegados del gobierno. Están allí todos, ELN y gobierno, y no pudo haber reunión. Con los disidentes de Iván Mordisco, el gobierno va a adelantar un nuevo encuentro en el departamento del Cauca, a donde finalmente el ejército llegó a atender el tema de los desplazados. Bienvenidos, ya les voy a hablar de esta noticia, mientras el gobierno pierde claramente buena parte de sus batallas en el tema de la paz total, gana por otro lado en la reforma a la salud, que quedó solamente a 9 artículos de lograr la aprobación total en la Cámara de Representantes. Algo que parecía imposible hace semanas. Hoy las EPS quedaron al borde de una transformación, dejarán de funcionar estas EPS como las conocemos hoy en día, se convertirán en gestoras de salud y vida y asumirán funciones que hoy están reservadas a ejercicios de auditoría. La transición, según la Cámara de Representantes, será en 2 años, tendría vigencia a partir del 2024 y terminaría en el 2026, es decir, muy posiblemente el presidente Petro no va a ver los cambios en la salud en caso, eso sí, de que el Senado vote los mismos artículos y en caso, que parece improbable, de que la Corte Constitucional le dé cuando llegue el momento su bendición. A propósito de reforma a la salud, se juntan 20 exministros de salud, Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Fernando Ruiz, Beatriz Londoño, de diferentes procedencias políticas, expresándole al presidente Petro 9 inquietudes de fondo. Le responde el presidente Petro desde Dubái diciendo que está sorprendido y dice que se mantiene uno de los criterios, el de la libertad de elegir. Ya vamos a hablarles de esa carta. Estos son ministros de todas las tendencias políticas. Si ustedes ven la carta, aquí hay uribistas, gordos, flacos, de todas las regiones, de todos los colores políticos, diciéndole al presidente Petro: ojo que esa reforma a la salud crea más problemas de los que intenta resolver. Voy a hablarles de otra apuesta del gobierno, que es autorizar el cultivo, la posesión de semillas de amapola y de coca y el uso de plantaciones de cannabis que no tengan licencia únicamente con fines industriales, científicos y medicinales. El gobierno le apuesta a una nueva autorización, una vigencia de 5 años prorrogables,
que se tramitará ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Muchos conservadores en Colombia ponen el grito en el cielo, dicen que esta es la legalización. Hay riesgo, sí, porque aquí las mafias del narcotráfico en Colombia podrían terminar, ellas no, pero legalizado el negocio. De ahora en adelante, las empleadas del servicio doméstico tendrán que trabajar menos horas. La Corte Constitucional ha confirmado la reducción de la jornada laboral, pasa de 60 horas a 52 horas y media. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, los vamos a acompañar con estas historias. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Un día como hoy fue la primera emisión de la televisión colombiana con programas a color. Fue en 1979, era el gobierno en ese momento de Turbay. Les hablaré de las alboradas de anoche en Medellín y Cali. Es el comienzo de la temporada de Navidad, ahora sí, en serio. Para ustedes que tengan un mes de diciembre amable, agradable, en familia y sano, especialmente sin el riesgo de la pólvora, que es lo que están advirtiendo esta mañana autoridades regionales y nacionales. Les hablaré en segundos también de una increíble historia en El Salvador de Nayib Bukele. Pidió anoche una licencia al presidente Bukele porque va a ser candidato a la reelección. Quedó encargada por 6 meses su secretaria privada, suponiendo que él será reelegido en las elecciones del próximo mes de febrero. Aquí está lo más importante de Colombia y el mundo en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La paz no es un negociado entre armados, es una realidad donde la sociedad desarmada debe intervenir. Se salvó la paz total del presidente Petro, pero con estrictas condiciones impuestas por la Corte. Una de ellas es que Gustavo Petro no podrá nombrar gestores de paz que estén privados de la libertad. Como los integrantes de la primera línea que fueron procesados por hechos de violencia durante las protestas sociales del año 2021. La senadora por el Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Todo proyecto de ley y de acto legislativo en materia penal, durante la fase de su diseño y confección, tiene la obligación de contar con un concepto previo del Consejo de Política Criminal. Aunque la Corte Constitucional mantiene la paz total del presidente Gustavo Petro, los términos del sometimiento deben ser definidos por el Congreso de la República y la suspensión de las órdenes de captura de estructuras armadas solo se pueden suspender según la finalidad que el Congreso haya establecido, es decir, será el Congreso quien debe definir las reglas para el sometimiento de los grupos armados. El entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, defendía el proyecto de paz total ante la Corte Constitucional. La paz total no nace por un capricho político. Nace como consecuencia de los aprendizajes que nos han dejado los últimos procesos de construcción de paz. Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Báñez salvó su voto, pues considera que es inconstitucional incorporar en una sola ley el diálogo de paz con estructuras como el ELN, que tienen carácter político, y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, dedicadas al narcotráfico. 16 senadores liderados por JP Hernández, Paloma Valencia y Miguel Uribe citaron a debate de moción de censura al ministro de Defensa Iván Velázquez por cuenta de la grave crisis de seguridad que vive el país y el estado de las negociaciones de la paz total. Tengo que felicitar a todas las representantes y a los representantes por el trabajo arduo que han hecho. La reforma a la salud está a 9 artículos de pasar su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. En la sesión de este jueves se aprobaron 21 artículos, entre los que están la transformación de las EPS en gestoras, el régimen de transición de 2 años y la financiación del sistema. La sesión se dio en medio de recusaciones entre los congresistas y señalamientos. La representante verde, Katy Jubinao. Lo mínimo que le pedíamos hoy, presidente, era que nos permitiera dar nuestros argumentos sobre el bloque que se iba a votar, una cantidad de artículos tremendamente delicados. El representante del Pacto Histórico, Alejandro Campo. Juego sucio es pedir estar aquí y salir corriendo cuando hay que votar. Juego sucio es engañar a los colombianos. Juego sucio es decir que es de gobierno y hacer triquiñuelas con la oposición para negar los proyectos del gobierno acá. A través de una carta, 20 exministros de salud como Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Fernando Ruiz y Beatriz Londoño, entre otros, expresaron sus preocupaciones respecto a la reforma a la salud. 2 páginas tiene esta carta firmada por los 20 exministros y exviceministros de salud, hablando de los vicios de trámite y forma de la reforma a la salud del gobierno, además de 9 preocupaciones de vicios de fondo y de trámite de la iniciativa. Augusto Galán es exministro de salud y uno de los firmantes de esta carta. Porque las respuestas han sido simplistas en torno a ese tema, que todo continuará igual. No, van a haber cambios sustanciales y gestiones
que no se ven claras, experiencias en organizaciones e instituciones públicas que no las tienen, que no las conocen y capacidades que no han desarrollado. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se defendió de las críticas en su contra sobre la polémica de la vacunación contra el COVID-19. Las vacunas salvan vidas. Entonces hay un mecanismo que es el virus que ha sido sometido a un proceso para que no produzca la enfermedad. Ese es el método de vacuna que hemos tenido durante muchos años. ¿Qué sucede? Una vacuna normalmente toma hasta 10 o 15 años para comenzar a usarse. Aquí nos tocó por la emergencia que utilizar un mecanismo que acortaron los tiempos, la redujeron a menos de un año. En octubre de este año cayó la tasa de desempleo en Colombia frente al mismo mes del año pasado, desde 9,7 hasta 9,2%. El desempleo completa 5 meses consecutivos en un dígito por debajo del 10%. Sin embargo, por la desaceleración de la economía, algunas cifras del mercado laboral se están deteriorando. La Corte Constitucional acaba de determinar que trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico interno verán reducida su jornada laboral de 60 horas semanales a 52, y esta será de manera gradual. La Junta Directiva de Ecopetrol ya tiene su ruta de inversión para 2024. La proyección aprobada es invertir entre 23 y 27 billones de pesos, aunque esto significa una caída cercana al 10% si lo comparamos con el plan de inversiones aprobado para este año, para el 2023 que está por finalizar. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. El 42% de las inversiones estarán orientadas a los proyectos de la transición energética y la descarbonización, buscando crecer en esos negocios de soluciones de bajas emisiones. El Ministerio de Agricultura inició la contratación para la compra de 4 camionetas nuevas 4x4 por un valor cercano a los 1.200 millones de pesos. Advierte que la Unidad Nacional de Protección ha tenido dificultades que no le han permitido cumplir con la disposición de los vehículos para la protección de la ministra Jennifer Mojica y su familia. La ministra de Vivienda y Territorio, Catalina Velasco, hizo público que la alcaldesa Birna Johnson no ha querido aceptar los más de 19.000 millones para rehabilitar los pozos de agua en la ciudad y así ayudar a mitigar la problemática del agua. La alcaldesa Johnson no guardó silencio y le respondió a la ministra asegurando que ella no ha rechazado dicho ofrecimiento y a su cambio le solicitó el apoyo al polémico billonario contrato que la Procuraduría, Contraloría y la Veeduría Ciudadana han emitido varias alertas por irregularidades en la licitación. Nueva derrota para el exsenador de Cambio Radical Arturo Char, porque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que debe seguir preso en la cárcel Picota de Bogotá. También le negó la posibilidad de una detención domiciliaria y ambas cosas fueron negadas por parte de la Corte. La cumbre del clima COP28 de Dubái ya está en marcha. Y esta mañana, en su inauguración, han participado jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. A conta da mudança climática não é a mesma para todos. Y llegó primero para las poblaciones más pobres. Quien ha denunciado que el cambio climático afecta a los países pobres antes que a los ricos. En las próximas horas, el presidente Petro intervendrá en el segmento de alto nivel y será panelista en distintos eventos sobre acción climática. No hubo nuevo acuerdo y los 7 días de tregua entre Israel y Hamás llegaron a un final abrupto. Ya se cuentan 32 muertos en Gaza Sur. Hay recriminaciones mutuas entre Israel y Hamás para culparse de no haber conseguido otra prórroga. El gobierno de Qatar ha dicho que las negociaciones continúan. Horas antes, Estados Unidos exigió a Netanyahu poner en marcha planes para proteger a los civiles palestinos antes de reiniciar los ataques. Y al filo de la medianoche, justo antes de vencerse el plazo dado por Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro decidió abrir la posibilidad de revisar las inhabilitaciones políticas contra los opositores venezolanos. El procedimiento lo adelantará el Tribunal Supremo de Justicia, que promete una rápida respuesta de cada caso. Finalizó la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Nacional de visita derrotó 1-0 al América de Cali. El Independiente Medellín se impuso 2-1 frente a Millonarios. El grupo B tiene comandando al Independiente Medellín con 9 puntos. Millonarios aparece con 9 puntos. Tercero es Atlético Nacional con 6 puntos. Y en la cuarta casilla, sin puntos, aparece el América de Cali. La próxima fecha se estará jugando el fin de semana con los siguientes partidos. El sábado, Tolima Águilas Doradas, Deportivo Cali Junior de Barranquilla. Entre tanto, el domingo, Nacional enfrenta al Independiente Medellín en el Clásico Paisa y el América se mide en su casa a Millonarios. Estás escuchando Blue Radio. En Blue queremos darle las gracias por